Vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sí, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacían, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no fuera que los estrujara el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches. De verdad que estamos bien sacados de onda, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron enfermos en esta temporada? Levantando la mano. Todavía estamos como recuperándonos, ¿no? Muchos de nosotros, aparte de los días libres y todo, en realidad como que sí estamos fuera de lo que es lo normal para nosotros. Pero una alegría estar aquí compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy, palabras brevísimas para no estar en el frío tanto tiempo, y aparte también quería compartir una invitación muy especial con ustedes al final de la predicación. En la primera lectura viene del primer libro de Samuel. ¿Qué venía de hacer David y Saúl, según lo que nos cuenta de la Escritura? ¿Qué venía de hacer David? Venía de matar ¿a quién? A un filisteo en particular. A Goliat. Sí está viendo la novela la señora. No. Yo le digo a la gente, no está mal que la miren, pero en todas las horas que se lleva la novela, ya si hubieran leído la historia derechita de la Sagrada Escritura, ya lo hubieran leído 2, 3 veces, ya le hubieran escrito un comentario, una reflexión. Así que bueno, si están haciendo el aseo, si están haciendo otras cosas, ok, de ver eso a ver otras porquerías, bueno, está un poquito mejor, aunque le añaden mucho, ¿verdad? Le añaden mucho drama y todo, mejor directamente de la fuente, ¿no? Venía David entonces justamente de matar a Goliat. Los filisteos siempre habían sido un pueblo enemigo de Israel. Estaban ellos, los filisteos, en la costa, y siempre fueron como una espinita al lado del pueblo judío. Entonces fue muy, muy grande el hecho de que David aquí, habiendo sido ya ungido por el profeta Samuel, si ustedes recordarán la historia, el primer rey es ¿quién? El primer rey de Israel. Saúl, ¿verdad? Saúl es elegido como primer rey, pero pronto cae en la infidelidad, es infiel a Dios, se desvía, y entonces Dios de cierta manera lo rechaza su descendencia, y decide elegir a alguien más cercano a su corazón. Y ese alguien más cercano a su corazón es ¿quién? David. Y por eso, esa es una de las razones. Muchas veces se pregunta la gente, mi esposa, que no sé aquí, no le digan, dice ella, viendo la novela también, ¿pero por qué lo tenemos en un pedestal a David? Mira lo que hizo, se agarró aquí a la esposa de Urías y mira, lo mandó a matar. ¿Por qué lo consideramos como grande rey? Bueno, de cierta manera, a pesar de todo, David, a pesar de sus grandes pecados que cometió, se arrepintió. A pesar de todo, como les digo, el corazón de David siempre fue un corazón cercano a Dios. Nunca cayó en la idolatría, que fue pecado de cierta manera de Saúl, desobediencia a Dios, de quererse darse para sí lo que le convenía más bien al sacerdote. Ofreció sacrificio, aunque de cierta manera tenían también la prerrogativa sacerdotal, incluso David. Pero en fin, la razón es esa. Que David siempre fue un corazón cercano al de Dios. Entonces por eso, a pesar de todo, lo consideramos siempre como el rey ideal. Y de hecho, pues la profecía
la alianza se hace con David, la promesa de un trono eterno, de que su descendencia siempre reinaría. Obviamente eso se cumple no a los ojos del mundo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa últimamente con la descendencia de David? ¿Qué sucede últimamente con este linaje real? ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede con la descendencia de David, con esta dinastía davídica? ¿Qué es lo que últimamente pasa? Los que están aquí de hace varios años, se los he venido diciendo, casi siempre que vengo les cuento un poco de esto. ¿Qué es lo que sucede? Son desterrados de la tierra prometida, son llevados al exilio, se llevan, primero los persas, se llevan al reino del norte, a lo que conoceríamos después como Samaria, las 10 tribus del norte, y más después se lleva el imperio babilónico, se lleva a las otras 2 tribus que quedaban, a Judea y a Benjamín, y de cierta manera entonces se corta esa descendencia de David. Pero obviamente se cumple esa promesa, esa alianza, pues no a los ojos humanos, sino con Jesús, ¿verdad? Con Jesús, que nos dice claramente el Evangelio de Mateo es descendiente ¿de quién? Hay 2 evangelios que tienen genealogías, ¿verdad? El Evangelio de Lucas es uno, el Evangelio de Mateo es otro. ¿Qué nos dice la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo? Que Jesús es hijo de 2 pilares del judaísmo. Hijo de Abraham, hijo de David. Y una gran descendencia, ¿verdad? Pero comienza con esos 2 pilares del judaísmo para demostrar, ¿verdad?, que Jesús está cumpliendo y viene en continuación con toda esta historia de la salvación que Dios va guiando paso por paso desde nuestros primeros padres que caen en el pecado, que les da la promesa de un redentor, en ese pasaje que se le conoce como el protoevangelio, donde se hace la promesa de que la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y ahí vemos también la acción de nuestra Madre, la Virgen María, ¿verdad? Ya la vemos desde los primeros versículos de la Biblia. Viene Jesús a cumplir esto. Pero todo eso de manera de introducción. La verdad, lo que yo quería notar acerca de este pasaje es el gran pecado de Saúl, que aquí cae en lo que podemos llamar una envidia. Una envidia. ¿Qué es la envidia? Es el mirar los bienes o los dones o lo que tiene alguien más y desearlo. Y desearlo. No de buena manera. O sea, es un pecado, hermanos y hermanas, déjenme les cuente, es un pecado muy malo. Porque la envidia es uno de los pecados que se le conocen como pecados capitales. Si han visto la lista, ¿cuáles son los pecados capitales? Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Yo los anoté porque tampoco no me acuerdo. Pero ahí está, la envidia. Capitales, ¿por qué? Porque estos pecados, esta lista, nos llevan, cuando caemos en ellos, nos llevan a otros pecados, a cometer otras cosas, e incluso peores. ¿Qué es lo que lleva la envidia aquí a hacer a Saúl? Imagínense, inicialmente Saúl se había alegrado, bueno que haya alguien aquí entre nosotros, ¿verdad? Que pueda darle en la torre aquí a los filisteos, ¿verdad? Pero esa admiración inicial, y también pues un poquito de culpa del pueblo, ¿verdad? Digo yo, inmediatamente ya las mujeres ya venían con cantos arreglados, ya venían con poesías, con himnos. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000, y a coro lo venían diciendo, o sea, ya se habían puesto de acuerdo. Y bien, entonces Saúl, inicialmente lo que fue admiración de lo que era la proeza de David, lo que era su valentía, de lo que tenía él, inicialmente se distorsiona en esta envidia. Y esta envidia, dice uno, pues una envidia. Pues fíjense lo que lleva a ser la envidia. Lo lleva al deseo de asesinarlo. La envidia lo conduce al asesinato. Por eso es uno de los pecados capitales. Porque el caer en uno de estos pecados nos lleva a pecados más grandes y aún más peores. Y fíjense lo que pasó en las Sagradas Escrituras con otros envidiosos. ¿Qué otros envidiosos recuerdan ustedes de las Sagradas Escrituras? ¿Alguien les viene a la mente? Me viene a la mente
Caín. ¿Cuál fue el problema que Caín tuvo? ¿Cuál fue la envidia? De que el sacrificio de su hermano Abel sí le agradaba a Dios. Él tenía un sacrificio mejor. Y una vez más, de esa envidia, ¿qué lo lleva a hacer? Lo mismo. Lo lleva a desear la muerte. Por ahí otro ejemplo, también dentro de la historia de los reyes de Israel, en el primer libro de Reyes, un mal rey, Ahab, no sé si se acuerdan ustedes, que lo mal aconseja a su mujer. Le dice, pues tú eres el rey, quítale la viña que está aquí al lado del palacio. Inicialmente se la intenta comprar a Nabot. Nabot le dice, no, es herencia de mis padres. Y lo mal aconseja a la esposa para decirle, pues tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y por querer tener la viña, también manda a matar a Nabot. Esa es lo que nos lleva, fíjense, la envidia. Nos lleva ultimadamente a desear la muerte. Entonces es un pecado muy feo. Hay que nosotros examinarnos, que no vayamos a caer en la envidia. Nosotros que vivimos en un país como este, país capitalista, se me hace bastante fácil que nosotros a veces caigamos en eso, ¿verdad? De ver que ya el compadre ya se agarró troca del año y yo todavía tengo una troca de poca cosa, de hace 5 años, ¿verdad? Ya mi carcacha, ya mi troquita ya pasó a ser cosa, ¿verdad? Vieja. También la casa, ¿verdad? Ya agarraron casa de 2 pisos y la mía pues es una pobrecita casa de 1 piso nada más. Entonces aquí, dentro de la abundancia que tenemos, gracias a Dios, dentro de tantas cosas, yo creo que hasta más fácil se hace caer en una envidia. Y es algo muy grande, nos dice la Sagrada Escritura, el libro de Sabiduría. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. La muerte, lo voy a decir otra vez. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. ¿De qué envidia del diablo? ¿Qué envidia podría tener el diablo? ¿De qué se está refiriendo en las Sagradas Escrituras? ¿Qué envidia sería eso? ¿Qué envidia puede tener el diablo? Si era el más alto de los ángeles. Bueno, podemos suponer que se podría tratar de esa gracia de Dios que nos da, de saber que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se volvería uno de nosotros, tomaría la carne humana, de la grandeza entonces del ser humano, que podemos contar a Jesús como uno de nosotros, igual en todo, como dice el autor de la carta a los Hebreos, menos en el pecado. Entonces, imagínense, por la envidia entró la muerte al mundo, por la envidia del diablo. Es un pecado tan feo que San Agustín, mi santo patrón, por eso le puse a mi hijo mayor Agustín. Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. El pecado diabólico por excelencia. Y San Gregorio Magno dice que de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Ese es el otro lado, la otra faceta de la envidia. De ver que a alguien le va bien y en vez de alegrarnos porque le vaya bien, yo sigo en las mismas. De ver los dones de alguien y que nos dé tristeza, que alguien sepa cantar, que alguien sepa hacer algo. Esa es también parte de lo que es ser la envidia. La envidia en sí va en contra del 10º mandamiento. El 10º mandamiento, no codiciarás, ¿verdad? Nada que sea de tu prójimo, según la versión que viene en el libro del Éxodo capítulo 20. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Entonces, según la enseñanza también del Catecismo, en el párrafo 2540, la envidia representa una de las formas de tristeza. Va ligado con la tristeza. ¿Cómo podemos combatirla nosotros los cristianos? Nos dice el Catecismo. El bautizado debe luchar contra ella mediante, número 1, la benevolencia. La benevolencia, buscar el bien, hacer el bien. La envidia procede con frecuencia del orgullo, otro gran pecado, ¿verdad? Entonces, la cura de eso, nos dice el Catecismo, el bautizado debe de esforzarse de vivir en humildad. Las personas, los grandes santos, a través de la historia de la Iglesia, que como San Francisco de Asís,
que se despojan de todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? O han visto al menos la película también, ¿verdad? Donde al principio, ¿qué es lo que hace San Francisco? El principio de cuando se convierte hacia Dios. ¿Qué es lo que hace? Se quita, porque el papá le decía, oye, me estás vendiendo los textiles, me estás vendiendo las telas y todo, mira, yo te mantengo. ¿Y qué dice él? Bueno, pues a como llegué al mundo, aquí te entrego todo lo que tú me has dado, y queda desnudo ahí a los pies del obispo, ¿verdad? Y personas como San Francisco, que se despojan de todo lo que tienen, que viven en la pobreza, bueno, pueden vivir en ella porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, fue pobre también. Y siendo rey, eligió venir al mundo ¿de qué manera? ¿De manera estruendosa, con ejércitos? No, de manera humilde, en un pesebre, en un lugar recóndito del mundo de aquel entonces. Belén era la menor de las ciudades, poco conocida, no había nada. Vivió su vida en Nazaret, que cuando empieza la predicación de Jesús, hasta sus discípulos, que iban a ser sus discípulos, dicen, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces Jesús nos da ese ejemplo de esa humildad, de esa pobreza en la que debemos vivir para combatir entonces esta envidia. Entonces eso es lo que quería decirles de la primera lectura. En cuanto al Evangelio, también pasaje muy lindo, se retiró Jesús con sus discípulos a la orilla del mar. ¿Alguien sabe dónde estaba Jesús en este momento? ¿Alguien que lea las lecturas todos los días y que sepa dónde estamos? ¿Dónde estaba Jesús en este entonces? Geográficamente, ¿en dónde estaba? Sí. ¿En qué ciudad? ¿En qué localidad? De hecho, sí. Cafarnaún. Si te hacen esa pregunta, la mitad de las veces vas a acertar, porque hizo gran parte de su ministerio lo realizó en Cafarnaún. O si dices Galilea, también. Galilea era la región. Si dices eso, cuando te preguntan, Jesús se la pasó ahí la mayor parte del tiempo. Subió a Jerusalén varias veces, pero generalmente hablando, se pasó gran parte de su ministerio terrenal en la provincia, en la región de Galilea, de la cual esta ciudad de Cafarnaún es un pueblo que justamente está al norte del mar de Galilea. Y es muy importante la geografía, como vamos a ver. Muy importante porque nos dice la Escritura que había gente de ¿dónde? Había una muchedumbre. ¿De dónde venían? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que tenga misal o alguien que puso atención? Venían de Judea, que es otra región. Ok, ¿dónde más? Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón. Ok, básicamente nos quiere decir la Escritura que venían de todos lados, porque estaban en Galilea, que está al norte del mar de Galilea, si van haciendo su mapa mental. Judea está al sur de eso, Idumea todavía más al sur. La región de Judea estaba poblada en su mayoría por judíos. Judea obviamente es donde está la ciudad santa de Jerusalén, ahí viven casi puros judíos en aquel entonces. Idumea era algo más mixto. De hecho, Herodes el Grande, el Herodes original, cuando nació Jesús, era de Idumea, no era judío puro. La población de ahí, aunque fueran judíos, los judíos de Judea los veían como judíos de segunda clase. Por eso era una de las razones que no lo querían a Herodes. Obviamente también por el hecho de que era una persona muy sanguinaria. Transjordania, bueno, al otro lado del río Jordán, lo que viene siendo Tirón y Sidón, más al norte todavía de Galilea, en la costa ya con el mar Mediterráneo, y ahí también en su mayoría gentiles. Había una muchedumbre. Lo que nos quiere decir las Escrituras es que venían de todos lados, y judíos y no judíos, quizás por el hecho de que gente, no nada más judíos, sino no judíos, gentiles, también vivían en esos lados. Entonces las Sagradas Escrituras nos quieren decir que venía gente de todo lado. Pero yo soy de la opinión, yo pienso, para mí es bastante evidente, que la gente que venía siguiendo a Jesús, lo venía siguiendo no por razones buenas, sino que lo venía siguiendo, como muchos de nosotros a veces, por las maravillas que hacía,
por los signos, por las cosas. Y a mí me queda claro también que igualmente en nuestros días, muchos de nosotros que nos decimos seguidores de Jesús, también somos iguales. Muchas veces también seguimos nada más las cosas aparatosas, las cosas, los signos. Aquí mismo, en esta parroquia, me han parado. Un día me dijo una señora: oye, Juan Carlos, mira, ¿has oído de la estatua que está llorando en casa de no sé quién aquí cerca? ¿Qué piensas? Le digo, pues ni he oído ni me interesa, o sea, cosas así. Eso sí atrae mucho a la gente. Dice, sí, va mucha gente, ahí va mucha gente todos los días, a toda hora del día va mucha gente. Lo único que sí en realidad me interesaría, ¿cuánta de esa gente que va a ver ahí a la estatua que supuestamente está sudando o que supuestamente sangra, cuánta de esa gente viene a misa todos los domingos? ¿Cuánta de esa gente viene a misa y comulga? ¿Ah? ¿Cuánta de esa gente que está ahí reunida a ver este signo supuestamente maravilloso? ¿Cuántos de ellos se preocupan por ayudar a alguien, por vivir una vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y eso se los puedo mencionar en muchos aspectos. Eso de las estatuas que sudan, que sangran, que se les apareció la Virgen en la tortilla, y la gente lo sigue, salen las noticias, ¿verdad? Eso es lo que atrae a la gente. Bueno, pongámoslos en muchos otros aspectos. ¿Estamos contentos con ser guadalupanos? Yo veo muchísima gente que va a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué bueno, es algo muy bueno, pero cabe preguntarnos: soy guadalupano porque el 12 de diciembre estoy aquí en la iglesia, hasta las 5 de la mañana vengo a las mañanitas y preparo el chocolate, pero de ahí en fuera no voy a la iglesia? ¿Eso es ser guadalupanos? ¿Eso es ser buenos cristianos? Si hacemos eso nada más, no, patentemente no, porque ¿qué es lo que quiere la Virgen? ¿Qué es lo que quiere la Virgen María? Miren esa imagen. Miren esa imagen. ¿Qué está haciendo ella con su mano? Está apuntando a Jesús. Incluso en la iconografía nos dice lo que quiere la Virgen María. Nos está apuntando, como lo hace en el Evangelio de Juan, capítulo creo que es 2, en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Ella no quiere que estamos aquí matándonos a las 5 de la mañana, a las 4 si tenemos que traer el pan nosotros, ¿verdad? Qué bueno que lo hacemos, pero que no sea esa nuestra vivencia cristiana, que eso no sea lo único. Y eso se los puedo mencionar en cualquier cosa. Que venimos al grupo de oración cada jueves, incluso cuando está a 0 grados, qué bueno. Pero si no nos lleva esto a inflamar nuestro corazón del amor de Dios y venir a adorarle, venir a celebrar su resurrección cada domingo, pues estamos perdiendo el tiempo. Y eso se los puedo decir de cualquier cosa. No los estoy señalando ni a los guadalupanos ni a los que estamos aquí en el grupo de oración. A veces me meto en problemas. Una vez aquí mismo dije algo parecido. No importa que recemos el rosario todos los días. Y que alguien se enojó porque muy adeptos del rosario. Pero yo no sé ustedes, pero una vez más, si eso no nos lleva a la Eucaristía, y deja tú eso, si eso no nada más a la Eucaristía, sino que salgamos de la Eucaristía a vivirla afuera en el mundo, que es lo que dice el diácono cuando está presente, o el sacerdote cuando nos despide de la Eucaristía. Vayan ahora al mundo a servir a Dios sirviendo a los demás. Entonces, si estamos aquí muy cómodos, ya sea en los guadalupanos, en los carismáticos, en la Legión de María, en lo que sea, siguiendo apariciones, siguiendo manifestaciones, estamos haciendo lo que decía la gente, porque de esa muchedumbre, ¿cuántos quedaron al pie de la cruz? De esa muchedumbre que venía de todas las regiones del mundo, ¿cuántos quedaron? Unos pocos nada más. El discípulo amado, María su madre, unas cuantas mujeres. De los discípulos, uno lo traicionó,
y los otros 10 se desparramaron. Entonces, que no seamos nosotros como esas personas, que estamos ahí nada más cuando nos va bien, para ver esos milagros, para ver esos signos. No, hay que estar ahí también al pie de la cruz, hay que estar ahí también en el Calvario, hay que cumplir con lo que nos manda la iglesia. Entonces, no seamos así nosotros. Examinemos nuestra propia práctica, lo que nosotros hacemos, porque nada de lo que hacemos es algo genuinamente y completamente cristiano, si no nos lleva a adorar al Señor en la misa, si no nos lleva a ser fieles, como dice la Escritura, hay que ser fieles en lo poco, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser fieles en lo poco, en lo pequeño? Tratar bien a los demás. Queremos ser fieles en lo grande y no podemos ser fieles en lo poco. Hay que empezar por eso. Entonces hay que examinarnos, de no ser como esa multitud, de seguir a Jesús nada más por eso. Y quería cerrar haciendo una invitación. No sé si ya les han comentado que estamos extendiendo una invitación y voy a invitar aquí a la hermana Leonides para que nos venga a hablar más. Pero con el permiso del Padre Po, quería invitarlos. No sé si ya les platicaron que va a haber una peregrinación a la Tierra Santa, donde un grupo peregrinos del Padre Pío estamos organizando y me han invitado con mucho gusto, justo con el pastor, con el párroco de la parroquia de San Marcos, Óscar Castro. Entonces, para hablarles un poquito más, quería cederle el espacio a la hermana. Buenas noches.